Sí, bueno, solamente 3 días después, en cancha de Vélez, un partido, creo yo, de los más polémicos en la historia del fútbol argentino, que ha sido, Vamos, vamos a verlo mientras. sí, ha sido motivo de análisis de varios periodistas a lo largo de los años, de partidos con tintes raros, ¿no? Por ponerle algún título, eh, Sí, argentinos que venía bien. para no decir arreglados, Sí, vamos a sí, decir, vamos a poner en contexto. Argentinos recién ascendía a Primera División, tenía 28 puntos en el campeonato, con lo cual para conseguir el objetivo de temporada le faltaban unos 22 puntos. Eh, yo creo que con un punto y terminar con 29, todos eran felices. River se aseguraba el campeonato, Argentinos no perder frente al campeón, que apenas había perdido 2 partidos. Yo creo que era negocio para todos. Y era algo muy habitual en esos años. Bueno, mira, el flaco Schiavi ahí, bien joven, Diego Coca. eh, Era muy habitual que si alguien ya con 3 puntos de ventaja, el otro equipo se ponga conforme con el punto, ¿no? El Lobo Ledesma también. Eh, Cristian no, Sarmatén, no, no, no el perder pueblo contra el Quinteros, campeón. Gómez, el equipo de Osvaldo Chiche Sosa, ahí está Chiche, que se había peleado con Maradona en la primera fecha. Chiche había pedido la expulsión de Diego y Diego no pudo soportar semejante cosa. Es como que alguien se atreviera a exigir que lo expulsen. River con Burgos, Hernán Díaz, Ayala, Berizzo y Sorín. Escudero, Astrada, Berti, Gallardo, Francescoli y Salas. Básicamente muy pocos cambios respecto del equipo que habíamos visto a poquitos días antes de ganar la Supercopa Sudamericana. Era un equipo Sí, base, podía alternar algún nombre, como la posición de Sorín y Placente. A veces jugaban los dos juntos, los dos por la banda izquierda, a veces jugaba uno sí y el otro no. Pero bueno, eran muchas las variantes que tenía un equipo. Nada. Hoy es imposible pensar en un plantel con tantos jugadores de ese nivel si no vas a jugar doble competición fuerte todo el año. Bueno, River se daba el lujo de poder pensarlo de esa manera y no tener la necesidad de desprenderse, de vender tanto como se vendía hoy, ¿no? En aquel sí, momento los equipos duraban más, pero también había menos mercados, es cierto, pero la economía del país con el 1-1, no porque yo defienda el 1-1, pero sí lo defiende el fútbol de aquel momento. Es cierto que se pagaban muy buenos contratos y los jugadores no es que elegían irse a cualquier lado, preferían quedarse a jugar acá. ni hablar. Ni hablar. Un fútbol muy competitivo, jugadores de muy alto nivel que se podían quedar muchos años en el país antes de ser transferidos. Y cuando se iban transferidos por muy buenas sumas de dinero para los clubes, lo que les permitía apoderarse de los jugadores de otros equipos, ¿no? Vimos el caso de River en estos años, que se llevó a Cardetti, que se llevó a Placente, que antes se trajo al Diálogo Monserrat, al Pipa Gancedo, siempre iban a buscar lo mejor del fútbol local. Bueno, eh, así mantenían su plantel competitivo y todos mantenían planteles muchos años como para poder ser equipos sólidos. Tal Después, bueno, cual. estaban obviamente los equipos que iban y subían, que siempre arrancaban 4 o 5 equipos que estaban en la pelea del descenso, los otros 15 iban a competir. Decía River se ponía en ventaja con gol del chileno Salas, cuando no, para, eh, bueno, marcar un poco su gran momento y despedir un año también brillante. Muy buena tapada de Burgos con el Bulldog de Chilaver, adoptado después de que pasara por Nacho González, el Mono Burgos, esta vez con buzo violeta. eh, Tenía al, al Bulldog de la publicidad, River que se salvaba sobre la línea. Argentinos Juniors, que resignaba la localía en pos de una gran recaudación, algo que se hacía mucho en aquel momento. Sí, Recordemos que la hinchada de River, por supuesto, quería ver a River campeón. La forma de venderle la mayor cantidad de entradas era, bueno, para Argentinos Juniors ser local, cancha de Vélez, y bueno, darle prácticamente más de medio estadio al visitante que iba a agotar todas las entradas que hubiera para ver a su equipo ganador. No es sí, una práctica que hacía Argentino, sino que la hacían todos. sí, lo hacían todos argentinos que en ese momento no tenía estadio, bueno, fue de los muchos años que no tuvo estadio y andaba por diferentes zonas.
Generalmente hacía local en Caballito, en la cancha de Ferro. Claro, en cancha de Pero bueno, Ferro, la de exacto. Vélez tenía mucha más capacidad, entonces elegían tal vez algún otro partido jugarlo en cancha de Vélez para aumentar la recaudación. El equipo de Chiche Sosa había ascendido de muy buena manera, ganando el campeonato de la B Nacional. Y nada, le tocó hacer buenos partidos. Bueno, en este no lo vamos a valorar demasiado, pero sí a nivel general, en su vuelta a primera edición, trajo nombres que perdurarían mucho en la categoría. Eh, y como decía Nacho, uno no puede decir que haya habido algo que no sepamos, pero dejó sensaciones encontradas. El partido, gol de Roberto Saavedra para el empate de Argentinos Juniors y bueno, a Boca le terminó faltando un gol más del bichito de la Paternal. Por el otro lado, el Geneise vencía 4-0 a Unión de Santa Fe. Goles de Arro Barrena, Palermo Solano y Diego Latorre. El Sí, cambio para. un argentino, o sea, un Chiche Sosa en realidad, ¿no? Que se Sí, destacaba mucho por estudiar la pelota parada, como vimos en el gol, ¿no? Pero era clásico jugar contra equipo del Chiche Sosa y que tengan sorpresa de pelota parada. Era una tortura tratar de defender eso. decíamos ahí Francesco que se va reemplazado. No había confirmado que era su último partido. La decisión de Francesco le fue a posteriori de esto. Termina siendo su última imagen como jugador profesional. Eh, Ángel Sánchez, justamente Ángel Sánchez, para que la fiesta sea total de River, y lo decimos porque es confeso hincha River Platense, daba el final de partido y River lograba su tercer campeonato al hilo. Ramón Díaz eh, tenía su tricampeonato para coronar, bueno, 2 años cargados de títulos, cargados de gloria. Ahí el testimonio de Francescoli con la televisión, creo que es con Titi Fernández. Bueno, hablando un poco de esto, ¿no? De lo que decíamos que sobre el final de su carrera, eh, todas las alegrías que había tenido y pensar que, como lo decía Nacho antes, no tenía tantas ambiciones deportivas por delante, razón por la cual consideraba de manera efectiva si se retiraba o no. Todo fiesta para River en aquel momento y el sabor de saber que le ganabas a tu máximo rival un mano a mano, como siempre pasa ante Boca y River, es una es un plus en un campeonato saber que el competidor es el rival de toda la vida. Quizás en este ciclo, si podemos marcarle algún asterisco, eh, es esto en lo internacional que marcaba Nacho, algunas eliminaciones y algunas finales perdidas que podría haber evitado un ciclo tan bueno. Y creo que la otra es la ausencia de victorias en los superclásicos. Sí, Eh, sí, sí. Nacho, me parece que nada, un equipo que tranquilamente estaba en condiciones de ganarla a cualquiera y tuvo la desgracia de no poder hacerlo con Boca, ni en la Bombonera ni en el Monumental. Vimos justo 2 partidos en la Bombonera, 2 en el Monumental, 2 en el 96 en la Bombonera, 2 en el 97 en el Monumental. Dirá alguno de los hinchas de River, el 3-3, después de estar perdiendo, cuenta Sí, casi como una pero victoria. Pero bueno, nada, es por marcar también un punto flaco en algo que casi no tiene fisuras, ¿no? Realmente, cuando ni uno hablar. suma la cantidad de puntos de los 3 torneos, bueno, es impresionante la diferencia que River le sacaría al segundo de esos 3 torneos. Sí, ni hablar. Realmente, Bueno, un River que, como dijiste, vos no ganó ningún superclásico de cuatro, corregime, perdió tres, empató uno, el que empata es el exacto. 3-3. Uno lo pierde por goleada feo 4-1, después pierde uno de local, o sea, ahí claramente estaba en el debe. Pero luego, bueno, de 10 títulos que pone en disputa, gana 5, tal vez queda la espina esa, tal vez de no haber ganado o la Recopa o la Intercontinental, que hubiese sido la frutilla del postre, para sumar algún título más, obviamente. eh, eh, es una cosecha de títulos muy importante, ¿no? Porque ganaste 3 de 4 torneos locales, ganaste una de las 2 Libertadores que disputaste. eh,
y además te llevaste una de las Supercopas también que disputaste. Nada, un ciclo exitosísimo. Y cómo arrancaba, ¿no? Ramón Díaz, una carrera que hoy lo tiene como uno de los 5 entrenadores más ganadores de la historia del fútbol, ¿no? Como argentino, ¿no? De los 5 técnicos argentinos más ganadores de la historia, creo que por encima solo tiene a Bianchi, ¿no? Sí, sí, de los argentinos sí, creo que sí, creo que ese es el número. Pensaba en la trayectoria y todo lo que decías vos, ¿no? La cantidad de vueltas a River y la cantidad de equipos que dirigió Ramón con un periplo eh, grande por el fútbol brasileño, Sí. dirigiendo Se otros lo- grandes en Argentina. No es poca cosa, realmente uno cuando se lo pone a analizar, bueno, hasta ha tenido algún paso por selección dirigiendo a Paraguay, un proceso que arrancó bien, terminó siendo interrumpido quizás, no voy a decir apresuradamente porque no estoy en el lugar para tomar esas decisiones o para evaluar por qué se toman esas decisiones, pero eh, nada, me parece que es una carrera eh, impresionante la de entrenador también, que yo dirigió al América de México. Después vemos los resultados en sí, uno eso lo puede evaluar teniendo en cuenta el contexto de cada lugar, pero permanecer, por ejemplo, en el último tramo de su carrera como lo es en el Brasileirao, la mejor liga de esta parte del continente, bueno, es para destacar realmente. Y también Nacho su nueva conformación de cuerpo técnico, porque poco tiene que ver el que vemos hoy en día eh, con el que tenía en aquel momento, ¿no? También es un punto para marcar cómo se fue ayornando, ¿no? Teniendo hoy a su hijo que está en una etapa mucho y en una edad mucho más cercana a la que tenía Ramón en aquel momento cuando lo estamos repasando. eh, y hoy un entrenador, bueno, se acaba de ir de este plano Miguel Ángel Russo, que tenía 69 años, y Ramón tiene 65, 66, tranquilamente, 66 años. Bueno, ya es otro de los argentinos más veteranos en actividad. Eh, sí, uno no recuerda fácilmente entrenadores más grandes que Ramón hoy. no, no, y un Ramón también que, como dijiste, primero se rodeó con la Bruna, después se rodeó con el Pascualito Rambert en San Lorenzo. Su primera etapa era con Pascualito Rambert como ayudante Claro, de campo, y Emiliano Díaz, su hijo, todavía era jugador, el mismo jugador de San Lorenzo de Almagro, y exacto. luego más adelante fue como ayudante. Fue agarrando gente, y creo que ahora también en el cuerpo técnico está el Malevo Ferreira, también un jugador muy defendido por él en su etapa en San Lorenzo, y que luego se lo llevó tanto a Independiente como a River cuando él cuando él dirige Independiente y vuelve a River. Eh, Así que nada, se ha ido acomodando. Ahora es actualmente técnico del Inter de Brasil, luego de su último paso por el Corinthians, donde fue injustamente, a mi gusto fue injustamente terminado su contrato. Había agarrado un Corinthians hundido, logra ir muy bien, logra ganar el estadual de San Pablo, uno de los más prestigiosos que hay en Brasil, los más difíciles de ganar, más hoy en día con el poderío que tiene Palmeiras y con el histórico poderío, ¿no? de San Pablo también. Haber metido el Corinthians ahí es un gran mérito. Una mala actuación en Sudamericana y un mal arranque del Brasileirao sellaron su destino, insisto, un poco prematuro, pero bueno, lo había salvado del descenso eh, de manera milagrosa, le hizo ganar el estadual, bueno, y lo metió en Sudamericana, ¿no? Porque no solo salvó el descenso, sino que lo metió en Claro. Sudamericana. Ahora está en el Inter de Brasil. eh, Veremos cuánto dura, pero bueno, es muy común eso en Brasil de perder 3 4 partidos y que te saquen y metan a otro, salvo que estés alguien muy establecido como Abel Ferreira tal vez. Es muy común entre una mala racha de resultados que toquen el botón de eject, expulsar y afuera. Bueno, después de todo este largo recorrido, vamos a dar por finalizado este equipos históricos River 96-97. Vamos a despedirnos en el día de hoy. Vamos a darle también alguna pausa a equipos históricos. Vamos a estar volviendo, por supuesto, con esta sección. Nos encanta hacerlo. Vamos a sorprender con alguna vuelta diferente, trayendo alguna propuesta con el señor Nacho de Tito, que, bueno, estará cayendo en algunos días a la página, al canal de YouTube de Quinto Cambio y, por supuesto, a nuestra página de Instagram también. Así que, nada, Nachito, un placer como siempre, un recorrido de este equipo que valió la pena hacerlo, aunque realmente yo debo decirlo, sobre el final disfruté muy poco. El disfrute fue muy chiquito, fueron apenas flashes de algunos partidos y después fue, nada, recordar una época
complicada, pero bueno, el Mira, público de Quinto Cambio, yo, el yo- público de yo Quinto vi, Cambio se lo merece. yo vi varias de San Lorenzo ahí cerquita que no pudo, que no pudo contemplar, algunas muy polémicas contra San Lorenzo también, así que yo también, yo salvo la primera parte de San Lorenzo, después el resto, la de Boca y River la sufrí un montón, la de Independiente un poco que también, por más que no fue una época tan negativa, pero bueno, la de River y Boca particularmente le sacaron mucho a San Lorenzo, porque siempre estaba ahí, estaba expectante, pero en ese momento River y Boca, justo en los momentos en los que los vimos, eran demasiado superiores. Después, más adelante del tiempo, tuvo su oportunidad finalmente San Lorenzo, eh, pero bueno, nada, un muy buen repaso para mí de los cinco grandes, dándoles a todos su lugar para, para algún momento de su vida más feliz que el que están teniendo casi todos ahora, tal vez salvo Racing, pero digo, de los otros cuatro, creo que claramente nos remontamos Sí, siempre a sin momentos duda. más felices que los que están viviendo ahora mismo. Sin duda que así fue y fue muy, muy linda la propuesta, muy interesante para poder hacerla. Nachito, te mando un abrazo grande y bueno, pronto estaremos con alguna propuesta nueva en nuestro canal, como siempre, tratando de traer algo para el futbolero promedio, que es lo que somos nosotros, para siempre estar hablando de esto que tanto nos encanta, hablar de fútbol. Abrazo grande. Un abrazo, Dani.